capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando lo tienen, me responden con un amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Así que presta atención a la palabra de Dios. Padre celestial, gracias en esta hermosa tarde, en este hermoso día que tú nos has dado, Señor. Una vez más estamos en tu casa, Señor, para hablar de tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra, no quitando ni añadiendo, Señor, ni tampoco para herir a alguien, sino para edificarlo. Yo sé que esta palabra está ungida, Señor, pero también unge las mentes, unge los corazones, para que puedan entender y ver el tiempo que estamos viviendo. Oh, maravilloso Dios, glorifícate. Señor, este pueblo que está aquí presente y los que nos visualizan, Señor amado, glorifícate. Donde quiera que nos ven, Señor, que tu palabra puede tocar, ministrar las vidas, en el dulce nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, yo no puedo hablar de la palabra sin que tú no me des la fuerza. Oh, maravilloso Dios, gracias, gracias, porque a ti te ha placido, Señor, de ser portavoz de tu palabra. Podría ser el predicador más insignificante del planeta, de la planeta Tierra, pero Señor, a ti te ha placido. Oh Señor eterno, gracias, gracias, glorifícate por medio de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis queridos. El tema de hoy es vivos con olor a muertos. Le repito, el tema de hoy es vivos con olor a muerto. Precisamente mi intención no es herir a alguien o lastimar a alguien.
Pero si Dios pone la palabra en la boca del predicador, tiene que hablar tal como es la palabra de Dios. Tanto los que están aquí y los que nos ven, si esta palabra los ofende, ese no es mi problema. Porque el único que tengo la responsabilidad es transmitir y hablarles la palabra tal como está escrito. Así que solo con el tema podía alguien ofender y decir, bueno, predicador, ¿qué está tratando de decirme? Yo soy vivo, pero no creo que ando con olor a muerto. No precisamente estoy refiriendo de esa manera, pero podría ser que estás vivo, pero hueles a muerto. Hueles a que al Señor no le agrada cómo está tu vida delante de Dios. Por eso es que cristianos vivos con olor a muerto. Para hablarle un poco acerca de la iglesia de Sardis, que se encontraba en aquel lugar que llevaba el nombre de la misma ciudad, más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, la que acabamos de leer, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial, a lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraía del cercano río Pactolos. Su riqueza era proverbial, y desde los tiempos de Creso, el que gobernaba en aquel entonces, el rey, era de nombre Creso. Su famoso gobernante en su época se había acuñado la frase, tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado, solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se había apoderado de ella. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que su defensa parecía inexpugnable, o sea que pensaban que nadie podía penetrarlos, invadirlos. Mas sin embargo fue capturada por Ciro el persa en el año 549 antes de Cristo, y por Antíoco en el año 218 antes de Cristo. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la residencia de su resistencia, que pensaron que nadie los iba a invadirlo. Mas sin embargo, el hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente, le habían convertido en objeto de burlas. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a la Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacer una idea de sus colosales dimensiones en aquella época.
Mas sin embargo, Sardis significaba remanente, cosas que quedan de antes, o cosas que quedaron en el pasado, que solamente fue, como hoy estamos hablando, como una historia, nada más lo que se vio, lo que se vivió en aquella época. Por en medio de esa ciudad de nombre Sardis se encontraba una iglesia, en lo cual una iglesia que fue fundada realmente por el apóstol Pablo. Y ahí en medio de una ciudad como esa existía una iglesia que en esos momentos atravesaba por una crisis espiritual. La Biblia dice que algunos estaban muertos ya y otros estaban agonizando en la vida espiritual. Es por eso lo de la expresión que Jesús hace a la iglesia de Sardis: dices que tiene nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Dices que estás vivo, pero en realidad hueles a muerto. La gloria y la fama de la ciudad ya había pasado la historia, pero sus habitantes todavía continuaban manteniendo su orgullo de la gloria pasada, sin darse cuenta o no querer tomar en cuenta su condición actual, la iglesia. Una iglesia que se había convertido con títeres muertos. La mayoría de sus miembros estaban entregados a las prácticas paganas. Y por eso Jesús empieza a reprender a la iglesia. El que tiene todo el derecho, el que tiene toda la autoridad de corregir y de reprendernos, es el Señor Jesucristo. Claro, está el pastor como siervo de Dios, pero la iglesia no le pertenece al pastor. El pastor no tiene ni una iglesia, mucho menos el pastor Santiago no tiene iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús, porque fue Él que entregó su vida en la cruz del Calvario. Yo no morí por cada uno de ustedes, pero hubo alguien que sí murió por ustedes. Se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria en esta noche. Así que Él es el único que tiene todo el derecho, la autoridad de reprender a su iglesia. Por eso Jesús sale a reprender a su iglesia, porque claramente lo dice, su iglesia. Porque cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, le hemos dicho sí al Señor, ya nuestra vida tiene dueño. Antes le servíamos a Satanás. Éramos esclavos de Satanás, esclavos de todo vicio. Pero más Cristo nos rescató y nos trajo a su luz admirable. Así que nuestra vida ahora tiene dueño. Y ese dueño se llama Cristo Jesús. Que Él está aquí presente en esta hermosa noche. ¿Cuánto lo están sintiendo? Por eso Jesús empieza a decir: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Primero Jesús empieza a decir: yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. Él ve lo que hay dentro de ti. Él lo ve todo lo que tú piensas.
Nada está oculto delante de Dios. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. A diferencia que las otras iglesias, Dios elogia a la iglesia cuando es perseguida. Cuando la iglesia es maltratada, no es aceptada por el mundo. Dios elogia a su iglesia porque no se mezcla con las cosas del mundo. Pero cuando la iglesia se mezcla con las cosas del mundo, Dios se enoja en contra de su iglesia y empieza a reprender. Bendito sea el nombre de Dios. Así que vale más que hagamos la voluntad de Dios. Queremos que el Señor hable bien de nosotros. Queremos que Dios nos elogia. Tenemos que hacer su voluntad, lo que Él dice. Y que no hagamos nuestra santa voluntad. Porque al fin de cabo, nosotros tenemos que rendirle cuenta al Señor Jesucristo. Si queremos que el Señor nos elogie y nos trate bien, tenemos que hacer su voluntad. Vivir para Él, andar para Él. Bendito sea la misericordia de Dios. Oh, por eso es que el Señor empieza a condenar severamente esta iglesia, a diferencia que las otras iglesias. Porque las otras iglesias han sufrido persecuciones. Las otras iglesias han sido bofeteadas por el mundo. No son aceptadas, sino que son rechazadas. Pero la iglesia de Sardis se empezó a mezclar con las cosas del mundo. Por eso Dios empieza a exhortar, a condenar severamente su iglesia. Por eso es que el único que puede condenar se llama Cristo Jesús. Ningún hombre, ningún pastor puede condenar. El único que puede condenar se llama Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que, mis queridos, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Son los últimos días que estamos sobre la faz de la tierra. Y hoy más que nunca tenemos que vivir para Cristo. Hoy más que nunca tenemos que guardarnos para Dios y no mezclar con las cosas del mundo. Es triste ver la realidad hoy en estos tiempos, que la iglesia se ha mezclado con las cosas del mundo. Y eso tristemente lo que está pasando hoy en este tiempo. Podemos ver que la iglesia se ha cambiado realmente hoy en este tiempo. La iglesia se ha mezclado con las cosas del mundo. Es precisamente hoy, yo antes había escuchado una emisora, mas antes ponía las músicas cristianas, eran sacras, realmente puras. Pero hoy precisamente tenía un radio ahí, un pequeñito, de hecho me regalaron para probar a ver si funciona. Y encontré la estación y puse, y para mi sorpresa, realmente todo es merengue. Solamente empezar a mover el esqueleto y empezar a moverse. Y salió la pastora y me dice: ¿qué música estás escuchando? Y pues está la emisora, pero mire qué tremendo, antes no era así. Y era el locutor y dice: ¡ajúa!, decía dentro del micrófono. Y yo dije: qué tremendo, hoy en este tiempo todo se ha cambiado, mis queridos, todo se ha corrompido realmente. La iglesia en este tiempo está corrompido, pero que Dios nos ayude para serle fiel a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos ayude para llegar hasta el final. Que Dios nos ayude para estar firmes haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes saben que ya Cristo pronto viene. Oh, yo solo escuché 2 amenes muy fuertes. ¿Cuántos saben que ya Cristo pronto viene? ¿Cuántos saben que ya Cristo pronto viene? Mi pregunta es: ¿por qué hueles a muerto?
Eso es lo que dice la iglesia. Es lo que dice el Señor a su iglesia. Yo conozco tus obras. Y vemos hoy en este tiempo, mis queridos, y el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo, que la ciudad vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Nosotros no podemos jactar de la gloria pasada. Nosotros no podemos decir, este es lo que hemos hecho en el pasado. Porque hay quienes que dicen, antes yo ayunaba, antes yo oraba, antes yo vigilaba, como dijo un predicador en cierta ocasión de los hermanos Abba, porque todo es Abba y Abba todo quedó atrás. Pero lo que cuenta es ahora lo que estamos haciendo, bendito sea el nombre de Dios. Si antes no oraba y ahora no estás orando, realmente estás en gran problema, bendito sea el nombre de Dios. Pero si antes oraba y ayunaba y ahora, gloria a Dios por eso. No baje la guardia, sigue para adelante en el nombre maravilloso de Jesús. He venido de parte de Dios a decirte, no te rindes, vamos para adelante en el nombre maravilloso de Jesús. A su nombre. Dale ese aplauso a Cristo si quieres darle. Porque las cosas pasadas son pasadas. Lo que cuenta es ahora. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar al hombre, sino a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Eso no importaba si antes te gozaba y antes te brincaba, te danzaba, y si ahora no estás sintiendo la presencia de Dios, estás vivo, pero hueles a muerto. Bendito sea el nombre de Dios. Estás vivo, pero no sientes la presencia de Dios. Es triste hoy en este tiempo la iglesia se ha apagado realmente. ¿Y saben por qué? Porque falta oración, falta intimidad con Dios, falta de una entrega total. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando se hablan estos mensajes, la gente se enoja, la gente no quiere escuchar, amado. Pero muy pronto los predicadores se van a ir de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y nunca más van a escuchar mensajes como estos. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo pronto viene a buscarnos. Muy pronto iremos de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia no está para agradar a los hombres, sino es para agradar a Dios. ¿Sabe que en este tiempo las iglesias, la gente están allí para exhibirse? Gloria al Señor. La gente está dentro de la iglesia para exhibirse la vestimenta, para exhibirse el peinado, para exhibirse los zapatos, benditos, para ser vistos, solamente para exhibirse, para que me vean. Pero aquí venimos no para que nos vean, bendito sea el nombre de Dios, sino para que sea Dios glorificado. Aquí venimos a la iglesia para tener un encuentro con Dios, para venir aquí a la iglesia, sentir su presencia, para venir aquí a la iglesia, para alabarle, para venir aquí a la iglesia, para adorarle. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. A mí casi no me gusta que me graban. Y eso yo no tengo fiebre por eso. Gloria al Señor. Porque hay unos que dicen, bueno, para que me vean. No, el mío no lo es para que me vean, sino para que escuchen palabra de Dios. Y si alguien dice, no, este mensaje no me gusta, mejor lo cambio. No hay ningún problema, bendito Dios. Porque sé que hay personas que sí tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Yo sé que hay vida que sí quieren salvarse de una condenación eterna y quieren ir para el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia no está para agradar a los hombres, sino que la iglesia está para agradar a Dios. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonará con ánimo, tuvieran un buen número de programa,
E incluso sus líderes ocuparán posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Pero todo eso no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitar un espíritu de vida, gloria al Señor. Hoy en este tiempo la mayoría de las iglesias, todos se gozan cuando están en alabanza. Todos se gozan cuando realmente están en los coros de júbilo. Pero cuando viene el mensaje, Satanás empieza a acariciar la cabeza y le dice: no escucha el mensaje. Porque Satanás no quiere que escuche el mensaje para que tú pierdas el mensaje, para que tú te vayas al infierno. La esencia de todo eso, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque el corito no te va a salvar, la adoración no te va a salvar. El único que te va a salvar es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: mi palabra es vida y es espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Sin esta palabra no somos nada. Sin esta palabra no tenemos vida. No son las alabanzas. El problema de muchas iglesias en este tiempo, cuando en la alabanza todos estamos contentos. Bendito sea el nombre de Dios. Y como siempre hay quienes que miren. En una ocasión alguien me dijo: pastor, yo he visto a usted cantar y a veces he visto que usted no canta. Le digo: ¿tú quieres que grito ahí después que paso a predicar? A ver, ponte mis zapatos y a ver si puedes. Pero yo me gozo en el Espíritu. Usted que no predica, viene a alabar el nombre de Dios. Alabe a Dios, grita. Pero en el mensaje no se duerme. Y si quiere dormir, levántese despacito y ve para la casa. Y ve a dormir en la casa, pero en el templo no se duerme. Bendito sea el nombre de Dios. Si quiere dormir, quédese en la cama y duérmese en casa. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para alabar el nombre de Dios y para escuchar su palabra. Dale el aplauso a Cristo porque Él es bueno. Y el Señor dice: estás muerto. El Señor dice: estás muerto. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga: estás muerto. Oh, ese es lo más trágico. Ese es lo más trágico que puede pasar, que teniendo fama de estar vivo, pero que el Señor diga: estás muerto. Esa será una triste realidad. Pero el Señor que nos diga: estás vivo. Estás vivo porque tiene mi espíritu. Y la única manera para tener un espíritu ferviente es siempre hablar con Dios. Orar con Dios y buscar más su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y sé, como dije anoche, allá en Brooklyn, lo más es la oración. Si descuidamos la oración, nos vamos a volver muertos espiritualmente. Podemos caminar, podemos andar, pero estamos muertos espiritualmente. Lo único que nos mantiene vivos es la oración. Bendito sea el nombre de Dios. Así como la pregunta hice anoche, te vuelvo a hacer la misma pregunta hoy. ¿Cuánto fue la última vez que hablaste con el Señor? ¿Cuánto fue la última vez que realmente te tirabas ahí delante de la presencia de Dios? ¿Te has olvidado de tu Dios? Y si te has olvidado de hablar con Él, estás vivo, pero hueles a muerto. Si no has hablado con tu Dios, estás vivo, pero hueles a muerto. Porque en realidad estás muerto, no estás vivo, porque no estás hablando con Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a esta iglesia: estás muerto. Y lo digo yo, y no diga un apóstol, no diga un profeta, sino que el Señor está diciendo: estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias evangélicas nominales.
que rara vez piensan en el Señor Jesucristo, que sin embargo suponen que están en el camino al cielo. Pregunto, ¿cuántos pensaron en el Señor Jesucristo hoy? Gloria a Dios por eso. Y otros, a saber. ¿Y cuántos pensaron en el Señor hoy? Por eso usted está aquí. Los que nunca piensan en el Señor nunca están aquí. Ese pensar en el Señor. Usted dijo, hoy voy a ir al templo. Ese pensar en el Señor. Hoy voy a estar en la casa de Dios, voy a alabar a mi Dios. Ese es pensar en Dios. Hoy voy a adorar a mi Dios. Ese es pensar en Cristo. Pero hay muchos no, en vez de pensar en Cristo, pensaron en la cama. Otros pensar en Cristo, pensaron en la playa. Hay cristianos que les gusta la playa. No estoy diciendo que no pueden ir a ver la creación del Señor, puede ver eso allí. Pero eso es un problema. Lo que usted va a encontrar ahí son como una carnicería. Usted va a encontrar pechuga, pierna, entrepierna, alitas y todo eso. Y muchos cristianos se pierden. Eso es lo que hay allá. Y hoy precisamente 4 de julio muchos se contagiaron de coronavirus. Y hay cristianos que se contagiaron y se van a morir. No tenían el mensaje escrito, pero el Señor me dio. Que se metieron en el agua y se contagiaron y se van a morir. ¿Y sabe por qué? Porque la gente se mete en el agua. Y esos los gobiernos nunca ven eso. Cierran los templos, las puertas de los templos para no alabar a Dios. Pero aquí en la iglesia nadie se contagia. Pues he dicho más de 2, 3 veces. Gobernador como Di Blasio, dentro de la iglesia nadie se contagia. A lo contrario, aquí la gente se sanan. Aquí la gente se sana. Y Dios los ha sanado. Y Dios sigue sanando. Pero los que se van en la playa sí se contagian. Porque la gente se mete en las aguas y se entra agua en la nariz o en la boca. Y otro metido en el agua se le entró también. Usted se imagina cuánta gente. Y esos los gobernantes nunca se dan cuenta de eso. ¿Por qué los gobernantes nunca se dan cuenta? Porque caminan de cabeza. Si caminaran con los pies, sería otra cosa. A su nombre. Yo sé que me odian tanto por hablar eso, pero tiene que haber alguien que va a hablar de esto. Por eso no nos permiten que cierren los templos. Ni mucho menos decir que, bueno, que no abramos si no permiten. No, hay que abrir. Porque es la casa de Dios. Y ni un gobernante, como dijo Jesús a Herodes, ven a decir a ese zorro, mientras que estamos aquí, vamos a seguir alabando, glorificando el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Porque aquí Dios sana, Cristo sana y Cristo sigue sanando. A su nombre, dale fuerte el aplauso a Cristo porque Él es bueno. Pero hay cristianos nominales que no piensan en Jesucristo, que solo pensaron el 4 de julio, pensaron en la carne asada y pensaron en la playa. Pero nunca pensaron en estar en la iglesia. Qué bueno que usted vino hoy. La gente nominal es que solamente existe de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre designa. Otro ejemplo de este cristianismo nominal lo que encontramos en la iglesia católica y más tarde en la iglesia luterana, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual,
En muchos casos la asistencia a los servicios religiosos en estas confesiones se reduce a una cuestión social: bautismo, boda, entierro y fiestas locales. Por eso no es difícil escuchar decir a sus participantes: yo soy católico, pero no practicante. Es así muchos cristianos evangélicos nominales, que solamente de nombre, pero no practican. Dios quiere que practicamos, que vivamos la palabra de Dios. A su nombre. Se fueron los amenes, se fue el gozo. A su nombre, Cristo está aquí. Sonríe, Cristo te ama. Cristo te ama. Aún así, estas religiones son respetadas por los estados de muchos países, pero delante del Señor eso no cuenta. Como el mismo Señor advirtió: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así que usted no espere y va a decir: ay, que hablaron mal de mí, cómo me ofendieron. Dele gracias a Jesucristo. Me calumnia, dele gracias al Señor. Porque el Señor dice: no, ustedes lo hicieron, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Dele gracias al Señor. Si por causa del Señor habla mal de ti, si el mundo te da la espalda, dele gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay de vosotros si los hombres hablan bien de vosotros. Aleluya. ¿Sabe que en este tiempo la gente lo que buscan es que hablen bien de mí? Que hablan bien de mí. No, no esperes eso. Siempre la gente va a hablar mal de ti. Pero no importa. Siga haciendo la voluntad de Dios. Quizá por esa razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las otras iglesias, como Esmirna, como Pérgamo y otras iglesias más que habían sufrido. Esta iglesia realmente, amado, ha sido muerta realmente. Y el Señor Jesucristo había pagado el precio por esa iglesia. Y por eso el Señor reprende a esa iglesia. Una iglesia realmente está muerta. Y el Señor quiere una iglesia que esté viva. Una iglesia que predica la palabra de Dios. Una iglesia que predica del Señor. Y siempre, cuando una iglesia predica la palabra de Dios, siempre está bajo los ataques del enemigo. Pero cuando una iglesia no predica la palabra, nada de ataque recibe. Además, el mundo lo elogia, el mundo lo aplauda, bendito sea el nombre de Dios. Pero una iglesia que se pare firme y habla la palabra, Satanás, hermano, se molesta. Pero que se moleste, quien se moleste, nosotros vamos a seguir predicando la palabra tal como es. Bendito sea la misericordia de Dios. A su nombre. Por eso una iglesia que predique la palabra del Señor siempre está bajo el ataque del enemigo. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Una iglesia o creyente moribundo están satisfechos y descansar en los logros del pasado. Están satisfechos por lo que lograron el tiempo pasado y están conformes con eso. Esa es una iglesia o creyentes moribundos. Otro es estar más preocupado en la forma que en la realidad espiritual. Hay muchos que están preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Yo he venido a decirle: usted preocúpese más en su vida espiritual. No se preocupe tanto por la casa. No se preocupe tanto por el carro. No se preocupe tanto por el terreno. Sino preocúpese por su vida espiritual. Aleluya. Si yo tengo, no me preocupe. Si usted tiene, mejor todavía. Usted no se preocupe, porque hay una casa mejor que el Señor fue a preparar. Y eso sí es para nosotros. Eso sí es eterna. Eso sí es para toda la vida. A su nombre. No se preocupe tanto por las cosas materiales. Preocúpese por lo espiritual.
estar más centrada en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos viviendo. Hay muchos que están más centrados en solucionar problemas sociales que atender las necesidades espirituales. La gente ahora necesita lo que es espiritual. Eso es lo que necesitan ahora. Pero muchos están preocupados en cosas materiales. Tener más interés. La gente en este tiempo tiene más interés por las cosas materiales que las espirituales. Por eso usted ve, cuando se habla de oración, a la gente empiezan a bostezar. Pero si se habla de comida, se prenden los ojos. Así somos por naturaleza. Porque esta carne lo que le gusta es comer y comer y tragar y tragar y tragar. No se sacia porque entra por un hoyo y sale por otro hoyo. Nunca se llena. Pero más el espíritu anhela de Dios. El espíritu dice: carne, basta ya. Estás hartando comiendo y yo me estoy muriendo. Pero el espíritu anhela más de Dios. Y cuando usted logra vencer la carne, gloria a Dios por eso. Porque usted quiere alimentarse del Padre, quiere alimentarse de Dios a través de la oración. Bendito sea la misericordia de Dios. ¿Y cuántos aquí comen? ¿Y cuántos aquí oran? Yo dije a los hermanos, hoy más que nunca tenemos que meter con Dios. En Brooklyn 2 días de culto. Hay quienes que dicen, ¿por qué solo 2 días de culto? Hay que hacer más culto. No, y que la gente más culto hay, vuelve como una rutinaria. Vuelve como rutinaria, ya saben cómo es como el culto, saben cómo se preside, ya está esperando su tiempo, ya la gente ya vienen y salen igual. Así como entraron, así van, o más, salen con más carga. Pero la oración no, porque la oración, tú no vas a depender de la oración del hermano ni del pastor, sino de tu propia oración. Ya tú no vas a depender de la palabra, sino que vas a depender de la oración que tú vas a hacer con Dios. Y que después que terminaste aquí de orar y sales afuera, tienes power, gloria al Señor. Y usted dice, aleluya, hoy estoy fortalecido, ahora tengo nueva fuerza para enfrentar el mundo. Así que si un cristiano no ora, ay hermano, no va a llegar a nada. Díganles, hermanos, allá los que ministran, gloria al Señor, si ustedes ministerios, si no tienen día de oración, ay Dios mío, ¿qué pueden dar ahí en el altar? Nada, nada. Pero cuando se meten con Dios y hay oración, aleluya, se siente la presencia de Dios. Aunque usted no sabe el corito, pero se siente, gloria al Señor. Porque el que canta está ungido, el que dirige está ungido, todos están ungidos. ¿Por qué? Porque tienen día de oración. Bendito sea la misericordia de Dios. A su nombre, dale ese aplauso a Cristo porque Él es bueno. Pero gente tan más interesados por las cosas materiales que las cosas espirituales. Están más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros, lo que Dios dice. Preocupémonos lo que Dios dice de nosotros, lo que el Señor habla de nosotros. Y que el Señor nos ve desde allá arriba y dice, ahí está la iglesia, Casa de Oración Emmanuel, vale la pena, tienen el nombre Casa de Oración Emmanuel, yo estoy con ellos porque me buscan, bendito sea el nombre de Dios. Pero de nada sirve tener nombre Casa de Oración si no oran. El Señor nos puede decir como en la iglesia de Sardis, estás vivo, pero en realidad hueles a muerto. A su nombre, a su nombre. Y ese es lo más triste. Aleluya. A su nombre. Otra, hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Otra que se jacta más que sus logros. Que hemos hecho esto, que hemos comprado que el otro. Como alguien dijo, ya compramos otra antena.
qué me sirve a mí esa antena? ¿Ah? Lo que necesitamos es que se están convirtiendo las vidas, se están sanando las vidas o se están perdiendo. Otros se jactan, tanto dinero recolectamos, juntamos tanto dinero, como dijo Al, gloria a Dios, se vendió todas las actividades. Mejor decir gloria a Dios, muchos llegaron a la oración y buscaron de Dios, pero muchos comieron carne asada, pero en la oración nada. Iglesia, tenemos que buscar a Dios, a su nombre. Iglesia, tenemos que buscar a Dios. Hoy en adelante, todo hombre que aspira, que anhela, hay que meterse con Dios. A su nombre, de toda la gloria. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte el aplauso a Cristo porque Él es bueno. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Así que perder la convicción de cada palabra de la Biblia, ay amado, es triste. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Sardis es como flores artificiales sin olor. Se ve bonito, adornito, pero no tiene olor. Así hay muchos cristianos, flores artificiales. Se ven lindos, se ven hermosos. Hasta se ponen un poco de campao para verse bien. Pues se ven lindos, pero por dentro están podredumbre, nauseabundo, muertos. Se ven lindos, hermosos por fuera, por dentro no tienen nada. Lo que Dios está mirando es por dentro, gloria al Señor. Si por fuera estás un poquito feíto, no importa, pero por dentro brille de la presencia de Dios. A su nombre, de toda gloria. Y hay cristianos que son como flores artificiales, pero no tienen olor. Estas son flores artificiales, naturales. ¿Se ven lindos? ¿Verdad que sí? Pero cuando usted huele, rico. Pero huele a flores artificiales, no tiene nada. Y así hay muchos cristianos, bien lindos, trajeados, cobratados y todo eso, pero le hace así, no huelen a nada. Huelen a zapatos, huelen a calcetín, pero no de la presencia de Dios. Tienes que hueler de la presencia de Dios. Hueles a Cristo, tienes olor a Cristo. Bendito sea la misericordia de Dios. A su nombre. Ya voy terminando. Así que la iglesia de Sardis estaba celebrando igual que los inconversos. No había distinción entre los cristianos de aquella ciudad de los paganos, que es lo que estamos en este tiempo. Igual. Es difícil que usted pueda identificar a alguien. Cuando usted es un cristiano, un inconverso, usted lo ve que dos inconversos. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. A su nombre. Pero nosotros vamos a ser siempre diferentes. Siempre diferente. Siempre diferente. A su nombre. A su nombre. Y el Señor llama al arrepentimiento a la iglesia. Sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir. Así que habían otras cosas para morir. Hay cosas en ti que están a punto de morir, no lo permites. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Y el Señor dice, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis, que estaba en grave peligro, en extinción. Y el tiempo que están viendo ahora, hay muchos cristianos que están en extinción. Pocos los que se están guardando para Dios.
en medio de toda esta podredumbre, habían unos cuantos hermanos que habían permanecido fieles al Señor y a su palabra, pero se estaban agonizando. Por eso el Señor le dice: sé vigilante y afirme las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles esas cosas que están a punto para morir? Antes leía la palabra, pero ahora no. ¿Cuántos leen esta palabra? Sacan un minutito leer, unos 5 minutos leer la palabra de Dios. Si esto no lo haces, te estás muriendo espiritualmente. Estás vivo, pero hueles a muerto, porque no le dedicas tiempo. Hoy este tiempo la gente dedica más tiempo a leer periódico que leer la palabra de Dios. Otro, la asistencia en los cultos. No me voy porque dijeron que poca gente va a entrar. ¿Qué dijo eso? La gente ahora mismo están ahí jateados ahí en la playa. La verdad es que la gente no quiere buscar de Dios. Pero ahí estás en tu cama con el Señor, te va a sorprender. Ahí donde estás con el Señor viene, ahí te quedaste. Y te quedaste. Y no me va a decir: no, yo soy cristiano. Eres cristiano, pero no estás viviendo como está la palabra. Y se van a quedar, porque no asisten y faltan mucho en los cultos. El testificarle a otros. Hay que hablar del Señor. Y el Señor le dice: no he hallado tus obras perfectas. Así que acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hemos recibido del Evangelio? La salvación, la vida eterna. Recibiste el Evangelio por la fe. Vive por la fe. Desarrolla tu fe. Pon a trabajar tu fe. Amén. Y no sabrás a qué hora vendré, dice el Señor. De sorpresa, ahora que menos te lo imaginas, cuando menos lo esperas, Él llega el Señor. Con esto termino. En cierta ocasión había que atendía a la mecánica. Estaba como ayudante del verdadero mecánico. Así que había una persona que había dejado su carro para que lo arreglaran. Entonces el dueño del carro, él dijo: creo que a lo mejor el carro ya lo arreglaron, así que voy a ir a preguntar. Y se fue el hombre a preguntar. Y cuando apareció ahí al negocio, y no estaba el hombre, sino que encontraba a aquel muchacho que le estaba ayudando, el jefe. Y le solamente pasaba que a lo mejor el carro ya está arreglado. Y el muchacho se sorprendió porque llegó el hombre. Y dice: ¿te sorprendió mi visita? Le dice el hombre. Pues la realidad me sorprendió. No le esperaba, ¿verdad? No le esperaba. Ni te imaginaba tampoco. ¿Y qué tal si soy la muerte? ¿Y qué tal si soy la muerte? ¿Te esperabas? ¿Te imaginabas? Así es el día que cuando va a venir el Señor. Menos pensabas, ni te imaginabas, cuando Él viene a buscar a su iglesia. Por eso el Señor da las palabras a su iglesia: los que van a vencer andarán conmigo en vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero para esto tienes que ser un vencedor. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor va a confesar tu nombre. Aleluya. Va a confesar tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Sabe? ¿Te imaginas lo que va a pasar ahí? ¿Te imaginas lo que va a pasar ahí? El Señor Jesús va a decir: José Ramos,
Padre, Él se mantuvo fiel a mí allá en la tierra y buscó mi presencia, habló de mi palabra, testificó a otro. Escúcheme bien, ángeles, Él permaneció fiel y firme. Bendito sea el nombre del Señor. Zoila también, hubo muchas cosas, pero ahí se mantuvo fiel. María ahí también estuvo fiel. Blanca ahí también, gloria al Señor. Él confesaré tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Hace una vez, eso daría grande gozo para mí, porque el mismo Señor va a confesar tu nombre. Pero va a ser triste cuando el Señor dice: apartado de mí, malditos obradores de maldad, nunca los os conocí. Y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será el día más triste, más amargo de la vida de una persona. Por eso, iglesia, sé fiel al Señor. Ya la venida del Señor está cerca. Nos queda un poco tiempo. Y nunca me cansaré de decir: a 4 o 5 meses va a cambiar la historia. Va a cambiar la historia. El mundo ya no es el mismo. La gente ya no es el mismo. Todo ha cambiado. Y no esperemos que se mejoren las cosas. Estas cosas se van a empeorar. Las profecías de Jesús se están cumpliendo y se van a cumplir al pie de la letra. No hay oración, no hay ayuno que puede revertir lo que dijo el Señor. Pero sí hay ayuno, hay oración para mantenerte fiel y firmes, para que no seas engañado y estés firme en el día que Cristo venga. Ponte de pie y dale mejor aplauso a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra.